¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Ya saben lo que vamos a ver en este video por el título, pero pues vamos a hablar de la ley de los signos. ¿Por qué es que es más por más es más, menos por menos es más por menos es... Bueno, la ley de los signos de la multiplicación. Les voy a dar varias demostraciones que, mejor dicho, van a quedar con la boca abierta. Y pues bueno, para empezar con la demostración de por qué la ley de los signos, que la que más nos interesa es la de que menos por menos es más, de dónde salió eso y por qué resultamos con eso. Vamos a ver ciertas cositas, pero les voy a ir adelantando que les voy a dar las demostraciones que dieron matemáticos como Cauchy, como Euler, como... Bueno, ya vamos a ver mejor dicho, este video está muy interesante. Lo primero que tenemos que hablar para poder demostrar esto es recordar qué es el opuesto de un número. Acordémonos que, por ejemplo, si nosotros tenemos el número menos 5. Menos 5 es el opuesto del número 5, o podemos decir que menos 5 es el opuesto de más 5. ¿Por qué se llaman números opuestos? Porque cuando nosotros sumamos esos dos números nos da el neutro de la suma, que es el número 0, ¿sí? O sea, ¿por qué se puede saber que menos 5 es el opuesto de 5? Pues porque si hacemos la operación menos 5 más su opuesto, que es el número 5, eso obviamente nos da 0, ¿sí? Por eso se llaman los números opuestos. Obviamente, pues por conclusión, rápidamente, obviamente esto no lo voy a demostrar, ¿sí? Porque pues es una definición simplemente. Entonces ya sabemos que pues generalmente también se nos ha dicho que pues el opuesto de un número positivo es su negativo, ¿sí? Otro ejemplo, si quiero buscar el opuesto del 20, pues el opuesto es el menos 20. ¿Por qué? Pues porque si yo hago esta operación 20 menos 20, eso nos da 0. O menos 20 más 20, en cualquier orden, ¿sí? Menos 20 más 20, eso da 0. Por eso, el número 20 es el opuesto del número menos 20. Siempre que sumemos dos números opuestos, pues obviamente nos tiene que dar 0. Entonces, en conclusión, por esta partecita, pues si nosotros tenemos cualquier número menos a y le sumamos su opuesto, o sea, le sumamos a, pues eso nos tiene que dar 0. Con cualquier número real sucede eso, ¿sí? Menos a, sumándole su opuesto, que sería a, es 0. ¿Cómo sabemos que son los opuestos? Simplemente tienen signos diferentes. Listos, hasta ahí. Bueno, entonces podemos escribir, ¿sí?, que menos a más a es 0. ¿Listos? Ahora sí vamos a pasar a las demostraciones, pero no solamente demostraciones que yo voy a hacer, sino las demostraciones que, como les decía, hicieron grandes matemáticos. Empezamos con la demostración de por qué menos menos es más del famosísimo Leonard Paul Euler, ¿sí? O algunos pues lo leen como Euler, porque me parece que así se lee en su país. Bueno, vamos a decirle Euler, ¿listos? Generalmente lo conocemos como Euler, es un gran matemático que vivió desde 1707 hasta 1783. ¿Y qué demostración dio él? Él trató de encontrar la demostración o por lógica decir qué era lo que sucedía con las multiplicaciones. Obviamente ya todos sabemos que si multiplicamos dos positivos, por ejemplo, 5 por 3, eso da positivo, 5 por 3, 15, pues esto por el concepto de multiplicación. Acordémonos que 5 por 3 no quiere decir más sino el 5 sumado 3 veces. O sea, 5 más 5 más 5, 3 veces nos da 15, ¿sí? Siempre multiplicamos dos positivos y nos da positivo. Eso creo que hasta ahí no hay duda. ¿Cómo hizo Euler para justificar qué sucedía con un positivo y con un negativo? Obviamente miren en la época que él vivió. Y pues él lo que hizo fue lo siguiente. Acordémonos que en números enteros ya les voy a dar otras definiciones un poco más rigurosas, pero pues empecemos con la de Euler, que es como la más fácil de ver. ¿Listos? ¿Qué decía Euler? Acordémonos que los negativos se toman como deudas. Así fue que empezó el concepto de números negativos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos el número menos 5, simplemente esto se leería en matemáticas como debo 5. ¿Sí? A alguien le debo $5, puede ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir el negativo? El negativo solamente quiere decir la palabra debo. Debo 5, ¿sí? Podemos cambiar el negativo por debo y ya. Ahí está el concepto. En esa época de Euler o de Euler, pues así era, ¿no? Y así sigue siendo.
Entonces en la multiplicación, ¿qué pasa si multiplicamos el número menos 5, por ejemplo, por 3? ¿Cuál fue la conclusión que llegó Euler? Pues aquí menos 5 por 3 no es sino que estamos diciendo, debo 5 3 veces. ¿Sí? Aquí 5 por 3 quiere decir el 5 3 veces. Si hacemos la multiplicación menos 5 por 3, pues lo que estaríamos diciendo es debo 5 3 veces. O sea, pensemos como que le debo 5 a un amigo, otros $5 a otro amigo y otros $5 a otro amigo. En total, ¿cuánto debo? En total debo, se escribe así, debo 15. ¿Listos? Debo 15. Simplemente por ese razonamiento, pues si multiplicamos un número negativo con un número positivo, que pues obviamente ese menos 5 por 3 lo podría haber escrito como menos 5 por, entre paréntesis, menos 5 por más 3. ¿Sí? Como por especificar que estamos multiplicando un positivo con un negativo, entonces si debo 5 3 veces, pues obviamente debo 15. Entonces aquí estaba la justificación que dio Euler para que la multiplicación de un negativo por un positivo es negativo. ¿Listos? Entonces, hasta el momento con la justificación de Euler ya sabemos, primero, que positivo por positivo, pues es positivo, que esta ya debíamos saberlo todos, pero también ya sabemos que negativo por positivo, eso da negativo. Obviamente, como la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, ¿qué quiere decir conmutativa? Que podemos cambiar el orden. Generalmente uno lo dice como que el orden el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Entonces, miren que aquí tengo dos factores, el menos 5 y el más 3. Yo lo puedo escribir fácilmente como más 3 por menos 5. Y obviamente, eso tiene que dar exactamente lo mismo, menos 15, ¿sí? Entonces, aquí está la justificación de que más por menos da menos. Esto lo hacía Euler, así como parafraseando las cosas, ¿no? Entonces, ¿él qué era lo que decía? Pues simplemente ya en conclusión, si nosotros estamos multiplicando un número negativo a, ¿sí? O sea, el a es positivo, pero menos a. Si estamos multiplicando un número negativo con un positivo más b, por ejemplo, entonces ya se sabe que eso va a dar negativo, va a dar menos AB, que fue lo que acabamos de hacer con el 5 y con el 3. Y pues que obviamente si multiplicamos un positivo como más B por menos A, pues eso también nos va a dar negativo menos AB, ¿sí? Generalmente pues podemos escribir BA o AB, es lo mismo, ¿no? Aquí llega a la conclusión Euler, primero que todo, de que negativo y positivo daba negativo y de que positivo y negativo daba negativo. Ahora, Euler hacía el siguiente raciocinio o razonamiento. Euler decía, pues si ya sabemos que A positivo por más B, eso era positivo, o sea, AB. ¿Sí? Él decía, si multiplicamos dos positivos, da positivo. Pero si nosotros hacemos esto, ya no multiplicamos los dos positivos, sino le ponemos al primer factor el opuesto. O sea, si multiplicamos el opuesto de A por el B igualito, ¿qué pasaba? Que nos daba, ya lo tenemos aquí, menos AB. Sí, entonces él decía, si multiplicamos dos positivos, da positivo, pero si le cambiamos por el opuesto a uno de los dos factores, si cambiamos por el opuesto el primero y el segundo lo dejamos igual y nos da negativo, entonces por conclusión va a suceder lo mismo en el otro orden. O sea, si a esto le dejamos el primer número igual, pero lo multiplicamos por el opuesto del otro, pues entonces se nos va a cambiar el signo. Ya no va a ser negativo, sino positivo. ¿Sí? Esto como aclarándolo ahí por lógica. Obviamente estos no son raciocinios que ellos hicieron, no me lo imaginé en 5 segundos, no, ellos pensaron, duraron días, meses, quién sabe cuánto durarían pensando, para llegar a esta conclusión. Esta es como la demostración más simple de todas, sí, pero ya como les digo vamos a ver otras demostraciones como más justificadas, ¿listos? Aquí pues Euler decía que por esta razón pues negativo por negativo eso es positivo. Además, pues él decía, pues es que es imposible que si yo multiplico un negativo por un positivo y me da negativo, si multiplico un negativo por su opuesto, es imposible que me dé lo mismo. ¿Sí? Obviamente no puede dar negativo. Como solamente había dos opciones, o que era positivo o que era negativo, pues entonces por lógica sí tendría que dar positivo. Eso en pocas palabras era la justificación que daba Euler para la ley de los signos. Pero ahora vamos a pasar a otra justificación de otro gran matemático, Pierre Simon, que de pronto si uno les dice a ustedes, oiga, sí ha escuchado de Pierre Simon, pues nos van a decir generalmente, ni idea, pero si nos dicen Pierre Simon Laplace, ahí sí, espero que ya lo conozcan, si no lo conocían,
pues los invito a que lean acerca de Pierre-Simon Laplace. Generalmente uno dice Laplace, la ley de Laplace, con Laplace, ¿sí? Él vivió desde 1749 hasta 1827. Él, ¿cómo empezó su estudio o su justificación de por qué negativo y negativo es positivo? Bueno, ya lo justificamos y pues espero que no queden dudas de que positivo y positivo es positivo, de que positivo por negativo da negativo y de que negativo por positivo da negativo, ¿sí? Vamos a centrarnos más en el resto del video a la justificación de por qué negativo por negativo es positivo. ¿Qué decía Laplace? Primero que todo, Laplace empezaba con la justificación que dio Euler u Euler, ¿sí? De que negativo por positivo, bueno, aquí de pronto pongámosle el más como para aclararlo bien, ¿sí? Porque acordémonos que B pues es lo mismo que más B, ¿no? Si tiene el signo positivo o no, no importa, pero B es lo mismo que más B, ¿no? Si estamos multiplicando un negativo por un positivo, ya se sabía que daba negativo y esa justificación ya estaba bien clara. Además, pues él decía lo siguiente, perdón, borro esta línea y subamos aquí un poquito. Él decía lo siguiente, si nosotros multiplicamos un negativo por esto, nos tiene que dar 0. ¿Por qué nos tiene que dar 0? Pues porque miren que aquí estamos multiplicando. Multiplicando no, en esta partecita, en este paréntesis. Aquí dice el opuesto de B más B. Eso ya lo aclaramos al comienzo del video. Acordemos que si al opuesto de B le sumamos la B, ¿sí? ¿Eso qué nos da? Eso nos da 0. O sea que esto que está en el paréntesis, que lo escribió Laplace, esto ya se sabe que es 0, ¿sí? En esto sí no hay duda. Hasta ese momento no había duda, pues ahorita para menos por menos es más, tampoco hay duda. Bueno, obviamente pues Laplace decía, si multiplicamos un negativo por esto, que es 0, obviamente, pues esto es el nulo, ¿sí? Se anulan estos dos, pues obviamente un negativo por 0 da 0, ¿sí? Eso también, pues por la definición del 0, ¿no? El 0 es el elemento neutro de la multiplicación, ¿sí? Perdón, el elemento nulo de la multiplicación. Si multiplicamos cualquier número por 0, pues da 0, ¿no? 5 por 0 es 0, 10 por 0 es 0, menos 1.000.000 por 0 es 0, ¿sí? Siempre que multiplicamos cualquier número por 0, pues nos da 0, ¿sí? Entonces, estas dos cositas las decía Laplace al comienzo de su justificación. Negativo por positivo es negativo, ya se sabía, y negativo por 0, pues es 0. Ahora sí seguimos con el razonamiento que hizo Laplace. Y ahora sí seguimos. Empezamos con esto que dice aquí. Obviamente ya se sabe que esto es 0 y ya se sabe, bueno, que aquí podemos multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Entonces, si aplicamos la distributiva aquí, tendríamos que multiplicar menos a por el primer número y también multiplicar menos a por el segundo número. ¿Cómo nos quedaría? Pues de esta forma, ¿no? Menos a multiplicado por menos b más y menos a multiplicado por b, ¿sí? Que pues b es más b o lo que sea, ¿no? Obviamente esto sigue siendo igual a 0, ¿sí? Simplemente estamos haciendo esta operación y por lógica, obviamente, esto tiene que dar 0, ¿no? Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos menos a por b, o sea, negativo por positivo. Obviamente eso tiene que dar negativo. ¿Listos? Entonces aquí nos queda que menos a por menos b más y a por b da menos ab. Eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Hasta aquí espero que no haya dudas. Miren lo que tenemos hasta este momento. Aquí lo que tenemos es menos a por b sumado con menos ab y da 0. Ya lo vimos al comienzo que si nosotros tenemos un número y le sumamos su opuesto, eso da 0. O sea, por conclusión, si a este número, que no nos importa qué es, simplemente es una expresión, si a este número le sumamos lo que sea, que en este caso es esto, obviamente, pues, por lógica, este número debe ser el opuesto de esto. Estos dos deben ser números opuestos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí está la suma de este número más este número y nos da 0. Siempre que sumamos un número con otro número y nos dé 0, pues ya se sabe que esos dos números son opuestos. Como son opuestos, pues obviamente, si esto es menos AB, ¿cuánto tendría que ser esto para que sean opuestos? Esto tendría que ser AB, ¿sí? ¿Por qué? Porque son opuestos. Entonces, con esto llegó a la conclusión Laplace de que menos A por B es A por B. O sea, que menos por menos es más, ¿sí?
Vuelvo a decirles, esto lo estoy haciendo rápido porque obviamente no me va a demorar meses demostrándoles esto, ¿sí? Pero les estoy diciendo de forma rápida la justificación que dio Laplace. Obviamente es un poquito más larga, pero en pocas palabras, esta fue la justificación. Nuevamente, aquí demostramos que negativo por negativo es positivo. Seguimos con otra importante demostración, que fue la demostración de Cauchy. Esta demostración me gusta mucho también porque es muy fácil de comprender. Obviamente, él se llama Agustín Louis Cauchy, ¿sí? Que si a ustedes nuevamente les dicen Agustín Louis, pero supongo que no sabrían, pero si les dicen Cauchy, ahí sí ya sabremos que es un gran matemático también, que vivió desde 1789 hasta 1857. ¿Cómo empezaba su justificación Cauchy? Simplemente hizo estas igualdades. Vamos a decir que A es lo mismo que más A y que B pues sería lo contrario, o sea, más A, ¿sí? Simplemente una igualdad, A vamos a decir que es más A, B vamos a decir que es menos A. O sea, A sería lo contrario de B, ¿sí? O el opuesto de B. ¿Por qué? Pues porque uno es A y el otro es menos A. De aquí partió Cauchy con su demostración o con su justificación y entonces hizo lo siguiente. ¿Qué podemos hacer aquí? Voy a hacer aquí aparte y aquí aparte. Aquí obviamente simplemente le podemos agregar el más a la A. Entonces voy a escribir más A es igual a más A. Más A minúscula es igual a más A mayúscula. Y aquí también le podemos agregar el más a la B. Más B minúscula es lo mismo que el opuesto de A, ¿sí? O menos A. ¿Listos? Hasta aquí creo que no hay problema. Obviamente, si tenemos A es igual a más A, pues obviamente el opuesto de este, o sea, menos A, debe ser igual al opuesto de este, menos A, ¿sí? Si más A es igual a más A, pues obviamente el opuesto de A, que sería menos A, es igual al opuesto de la otra A, que es menos A. Aquí se hizo exactamente lo mismo. El opuesto de este obviamente tiene que ser igual al opuesto del otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el opuesto de B? Menos B. ¿Y cuál es el opuesto de A? El opuesto de menos A es A, ¿sí? Bueno, esto sí no lo demostré al comienzo del video. El opuesto de menos A es A. Pero pues vamos a hacer un paréntesis para aclararles por qué el opuesto de menos A es A. Bueno, pues ya lo voy a hacer de rapidez. Bueno, obviamente nosotros si tenemos A menos A más A, ¿sí? Aquí tenemos el opuesto de A sumado con A, ¿eso cuánto nos da? Nos da 0. Entonces miren que aquí podemos decirlo rápidamente. El opuesto de A, o sea, menos A y A son opuestos. Entonces, si yo quiero decir, ¿cuál es el opuesto de menos A? Pues más A. O, ¿cuál es el opuesto de más A? Es menos A, ¿sí? Eso como por justificarles todo lo que estoy escribiendo. Y seguimos acá, ¿sí? Entonces, si vamos aquí, el opuesto de B es menos B, el opuesto de menos A, voy a escribirle más bien el signo, como para que quede claro, el opuesto de menos A es más A. Aquí tenemos algo que pues parece que esto no tiene sentido porque pues de pronto de algo tan fácil como vamos a poder justificar otra cosa, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer en estas dos expresiones y en estas otras dos expresiones? Vamos a reemplazar la letra A y aquí vamos a reemplazar la letra B, ¿sí? ¿Cómo las vamos a reemplazar? Pues miren que aquí dice, la A la podemos reemplazar por más A mayúscula y la B la podemos reemplazar por menos A mayúscula, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Bueno, ¿en dónde? En estas dos expresiones que las voy a copiar exactamente iguales, ¿sí? Aquí las dos primeras y aquí las otras dos. Entonces, vuelvo a decirles, aquí vamos a reemplazar A minúscula. Bueno, entonces miren que aquí dice más A. Entonces voy a escribir más, pero voy a reemplazar la A por más A. Entonces lo reemplazo por más A. Lo pongo entre un paréntesis para que no me queden esos dos signos seguidos. Bueno, entonces aquí dice que más A es igual a más A mayúscula. Igual a más A mayúscula. Hago lo mismo aquí. Voy a reemplazar solamente la A. ¿Por qué? Por más A mayúscula. Entonces aquí dice menos A, o sea, menos, pero la A vale más A. Y aquí dice que eso es igual a menos A. Esto parece simple, pero por eso me gusta esta demostración, porque es que es muy sencilla. ¿Listos? Ahora seguimos aquí. Miren que aquí dice más B, pero vamos a reemplazar la B. Entonces, más y reemplazamos la B por menos A, que lo escribo entre paréntesis. ¿Para qué?
pues para que no me queden los signos seguidos, pero aquí dice que S menos B es igual a menos A. Recuerden que lo que estamos escribiendo es esto, ¿no? Es igual a menos A. Y aquí también voy a reemplazar la B también. Dice menos B, o sea, menos la B que la reemplazamos por menos A. Eso es igual a más A. Y listos, ya quedó demostrado toda la ley de los signos. ¿Por qué? Miren que aquí simplemente tenemos ya claro todo. Voy a subirle un poquito. Miren que aquí simplemente dice positivo por positivo da positivo. Miren que la A pues simplemente es la misma A, ¿no? La misma A mayúscula. Aquí dice negativo por positivo da negativo. Aquí dice positivo por negativo da negativo. Y negativo por negativo da positivo. Miren esta demostración tan bonita, tan sencilla, tan fácil de hacer, ¿sí? Para demostrar toda la ley de los signos. Esta demostración la hizo Cauchy. ¿Listos? Ahí se las dejo para que la copien si la quieren copiar. Y vamos con la última demostración, que digámoslo así es como la más nueva. La demostración que dieron Crowley y Dawn. Yo no sé si se lee así, pero bueno, me disculparán cómo lo leo. Ellos pues simplemente, ellos ya la hicieron en 1985, miren todo ese tiempo que pasó. Ellos hicieron la demostración empezando con esto, menos 1 por menos 1, pues obviamente es igual a menos 1 por menos 1. ¿Sí? Simplemente si demostramos que estos dos, ¿cómo son? Pues ahí quedaría demostrada simplemente el de que negativo por negativo sería positivo. Y aquí pues simplemente vamos a hacer operaciones sencillas al igual que la de Cauchy. ¿Listos? Obviamente si a esto le sumamos 0, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Si a algo le sumamos 0, pues sigue siendo lo mismo porque 0 es el elemento neutro de la suma, ¿sí? No cambia, ¿no? 5 más 0 es 5, 10 más 0 es 10, menos 20 más 0 es menos 20, ¿sí? Obviamente, pues podemos escribir el 0 como 0 nada más o lo podemos escribir como 0 por 1. ¿Por qué? Pues porque 0 por 1 es 0, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Sumando nada, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar este 0 escribiéndolo de la forma que lo vimos al comienzo. Entonces, esto lo voy a dejar igual a menos 1 por menos 1 más, pero este 0 lo voy a escribir como lo siguiente, como menos 1 más 1. ¿Sí? Obviamente, pues eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque 0 es menos 1 más 1. ¿Sí? Ya lo demostramos que el opuesto de 1 más 1 es 0, ¿no? Menos 1 más 1 pues es 0, eso no creo que tenga que justificarlo. Y ese 0, que es este, está multiplicado por 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Aquí vamos a realizar la distributiva nuevamente. Entonces, aquí esta parte la escribo exactamente igual, menos 1 por menos 1, más, y aquí voy a distribuir el menos 1 por 1 y el más 1 por 1. Entonces empezamos, menos 1 por 1, pues lo voy a escribir completo, es menos 1 por 1, y luego más, y aquí diría 1 por 1. ¿Sí? Voy a escribirlo así nada más, 1 por 1, ¿sí? Sin paréntesis para no complicarme. Aquí vamos a hacer nuevamente la distributiva, pero al contrario, ¿no? O sea, devolvernos en la distributiva, ¿sí? Igual, que es lo mismo que decir factorizamos, ¿sí? Miren que en los dos paréntesis está el menos 1. Entonces lo podemos unir, ¿sí? Y decir que esto era menos 1 multiplicado por este menos 1 más este 1, ¿sí? Simplemente miren que hice lo mismo que aquí, pero pues devolviéndonos en el paso, ¿sí? Obviamente, pues menos 1 por menos 1 más 1, pues es menos 1 por menos 1 y menos 1 por más 1, ¿sí? Eso sumado. Esto lo escribo igual, más 1 por 1. Aquí miren lo que tenemos. Aquí dice menos 1 multiplicado por menos 1 más 1, pero ¿esto cuánto es? Esto es 0. Y menos 1 por 0, ¿cuánto es? Todo esto es 0. Entonces aquí escribo igual. Todo esto vale 0 más 1 por 1. O sea que 0 más lo que sea da pues eso que teníamos al comienzo. Miren que aquí queda demostrado también que menos 1 por menos 1 es exactamente lo mismo que 1 por 1. O sea, menos por menos es más. Y listo, ya con esto vimos 4 demostraciones que espero que te hayan gustado de por qué negativo por negativo da positivo, porque pues las otras eran más sencillas y pues por eso solamente las aclaré con la demostración de Euler o de Euler. Bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas
el curso completo de números enteros para que profundices más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar, compartir, suscribirte, darle like al video y no siendo más, bye bye.